Muchas gracias, Patricia. Gracias a todos por estar participando de este momento y darnos 2 horas en estos 4 próximos días que vamos a estar juntos de su tiempo, ¿no? La idea, más que educar o capacitar, es poder transmitirle determinado tipo de experiencias que hemos vivido a lo largo de este tiempo, ¿no? En donde principalmente este curso lo pensamos junto con Néstor y con la gente de Boo Security en particular, desde el punto de vista de, primero, formar, digamos, en el concepto de lo que es seguridad de la información y ciberseguridad, no solo a áreas técnicas, sino también a las distintas áreas de negocio, ¿no? E inclusive a la dirección, que haya un entendimiento del negocio hacia lo que tiene que ver con estos temas, ¿no? Y además acercar a aquellos que son tecnológicos, que cumplen alguna función tecnológica, acercarlos al entendimiento del negocio también, ¿no? Para saber de cómo, digamos, interpretar y aparte cómo ser ellos mismos parte de la protección y de la seguridad que necesita cualquier organización, independientemente del tamaño que tenga la organización en particular, ¿no? Entonces, con esto, un poco lo que les quería compartir es que van a tener 2 visiones, ¿no? Por un lado, van a ver conmigo lo que tiene que ver con gobierno, con gestión de la tecnología, con el hecho de entender 2 mundos que generalmente no se cruzan, aunque se necesitan, que es el mundo del entendimiento del negocio y el mundo del entendimiento de la tecnología, ¿no? Bueno, como decía Patricia, yo soy director en BDO. Creo que la mayoría de ustedes sabe que BDO es la 5ª compañía de auditoría a nivel global, después de las Big Four. Tenemos presencia en 167 países y somos alrededor de 90.000 profesionales en todo el mundo. En Argentina somos más de 800 profesionales, en donde tenemos 12 líneas de negocio, dentro de las cuales una es la que dirijo yo, que se llama Aseguramiento de Procesos Informáticos, API, en donde nos dedicamos a todos estos temas estratégicos, tanto desde el punto de gobierno de tecnología y ciberseguridad, como desde el punto de auditoría y controles IT, digamos, ¿no? Bien, entrando en el curso, y con este enfoque, ¿no? Esto lo han visto en el programa del curso, cuáles son los objetivos, ¿no? La idea es buscar la forma de poder empezar a implementar un plan de ciberseguridad desde el inicio de un objetivo de negocio, desde el inicio de un proyecto que esté relacionado con un servicio tecnológico o con un servicio que piense prestar el negocio apoyado en tecnología, básicamente, ¿no? En donde, como sabemos, este tipo de cosas hacen cross a toda la organización. De esta manera, obviamente, hay que diseñar también un plan para la organización, desde las personas hasta la planificación de estos servicios, digamos, ¿no? Y productos, en donde hay que ir incorporando conceptos relacionados con seguridad y ciberseguridad en cada uno de estos. Y también, de alguna manera, para aquellos que no estén, digamos, que tan asociados a un área de tecnología, como puede llegar a ser una auditoría, un área de auditoría interna o de control interno, directores de la compañía, ¿sí? O mandos medios, digamos, de otras áreas de negocio de la compañía, que sepan también cuál es la preocupación de su responsable de seguridad dentro de cada una de las organizaciones, ¿no? Y esto le sirve tanto como argumento al que es el CISO en sí, para saber qué transmitirle o qué decirle, digamos, a la dirección, qué es lo que ustedes esperan de la dirección, como a que si alguno de ustedes es directivo dentro de una organización, sepan también, digamos, cuál podría llegar a ser el mejor lenguaje para poder entender y colaborar con este rol que es importantísimo en la organización, ¿no?
Bien, la dinámica es muy sencilla. Como decía Patricia, un break de 10 minutos, lo vamos a hacer aproximadamente 18 horas. Y después lo otro que es fundamental es interrumpan, pregunten, participemos y digamos, porque es una forma dentro de la cual obviamente va a ser mucho más ameno para ustedes, y la idea en general es también que puedan, dentro de lo que consideren, plantear algún caso o alguna duda que ustedes tengan o alguna experiencia, compartir una experiencia, ¿sí? En esto piénsenlo ustedes como una mesa redonda más que alguien parado frente a una pizarra, digamos, ¿no? Así que estaría bueno que eso lo podamos llevar adelante así. Bien, como para arrancar conceptualmente, hay dos frases que quería traerles, digamos, en particular, que arrancan un poco, digamos, y explican el por qué debo pensar en gestión cuando pienso en ciberseguridad o en seguridad de la información o mismo seguridad informática, digamos, ¿no? Después vamos a ver también un poco las diferencias entre cada una. Pero digo, si yo pienso desde un punto de vista técnico, no voy a poder gestionarlo. Y principalmente esto tiene mayor peso cuando, como dice y lo ha dicho en algún momento Bill Gates, uno piensa en negocios, digamos, ¿no? Cuando yo soy un directivo de una organización que pienso en negocios, o un gerente o un director de área, digamos, que pienso en cómo evolucionar y cómo seguir haciendo negocios, ¿no? O sea, pensar que las cosas hoy por hoy, tal como lo decía Bill Gates, pasan por Internet, y hoy estamos pensando también en muchos tipos de negocios que ya no existen, ¿sí? De hecho, estamos viendo temas relacionados con transformación digital, no solo en lo que pueda llegar a ser, por ejemplo, una fintech desde el punto de vista del negocio financiero, sino también en determinado tipo de soluciones de RPA, de robótica, aplicada a determinados procesos, inclusive procesos productivos, digamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa frase, que fue dicha hace un tiempo bastante largo por Bill Gates, hoy por hoy, con el tema además de la pandemia, realmente cobró muchísimo auge, ¿no? Por el otro lado, una de las cosas que tenemos que pensar desde el punto de vista de negocio es que yo no puedo enfrentar una innovación tecnológica, una transformación digital en mis procesos si no veo de cómo voy a apoyar en gestión la tecnología que necesito para poder hacer esto, ¿no? Cómo es que, además de gestionarlo, voy a ver cómo mi organización está preparada para estos temas, ¿no? Por lo tanto, hoy, pensar en implementar tecnología queriendo o pretendiendo tener como un objetivo de negocio innovar en algún tipo de proceso o construir un nuevo servicio, la verdad que es impensado, y muchos de ustedes sabrán inclusive que esto viene muy atado con los ciberataques, temas de ransomware, phishing, etcétera, ¿no? En donde saben que ransomware es digamos, un ataque digamos, informático a través de un programa que lo que hace es encriptar datos, los secuestran, ¿sí? O sea, mantienen esos datos encriptados y nos piden un rescate para poder liberarlos. Y el tema del phishing son mails apócrifos que vienen de supuestamente gente conocida o, digamos, que hacen con esto suplantación de identidad, o, por ejemplo, que se hacen pasar por alguna entidad o algo, y a través de caer en esa trampa, es que, digamos, me instalan algún virus o inclusive puedo llegar a caer en un ransomware, ¿no? Bien, desde el punto de vista del negocio en particular, como dijimos, hay una estrategia corporativa que se lleva adelante y se implementa desde el punto de vista organizacional, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades del negocio para poder mantener, seguir en el mercado y a su vez ganar mercado, tener determinado tipo de réditos sobre lo que hace,
Y todo eso lo apoya obviamente en cómo se organiza, digamos, esta estrategia, cómo es la organización, inclusive interna en la compañía, temas relacionados con responsabilidad social y mismo hasta lo que tiene que ver con la identidad corporativa desde el punto de vista de cuánto vale mi imagen en el mercado, digamos, ¿no? Todo esto obviamente va a requerir, y ya requiere desde hace bastante tiempo, innovación, va a necesitar innovación para poder aplicar a mis procesos de negocio. Lo que habitualmente suele pasar en este sentido es que cuando el negocio piensa en innovar, al no mantener una estrategia alineada con lo que tiene que ver con su estrategia tecnológica o la estrategia de cumplimiento, que en muchas organizaciones ustedes pueden ver que, sobre todo, digamos, agudizado por la pandemia, cada vez es mucho más pesado, digamos, el tema de la respuesta al cumplimiento, y por eso surgieron muchos pedidos de certificación, principalmente 27001, ¿sí? Que es el sistema de gestión de seguridad de la información, y algunas otras. Entonces, al no tener en forma balanceada, digamos, el hecho de utilizar innovación para la estrategia corporativa en relación a cómo voy a manejar mi estrategia tecnológica y de cumplimiento, es que suelen, digamos, encontrarse muy seguido, y suelen ser bastante explotadas últimamente, distintas brechas de seguridad que obviamente aplican, digamos, a lo que tiene que ver con el cumplimiento. Tanto el cumplimiento desde el punto de vista interno de las organizaciones, con su control interno, con sus requisitos de certificación, por ejemplo, si estuviesen certificados en algún tipo de norma, y a su vez con los requisitos de sus clientes, ¿no? Con quienes mantienen un contrato, mantienen compromisos de entrega de determinado tipo de servicio, o inclusive hasta de protección de datos, digamos, ¿no? Entonces todo esto obviamente va a desembocar en un tema de cumplimiento, y principalmente teniendo en cuenta que hoy por hoy contamos con reglamentos digamos, de carácter mundial, como lo que es GDPR, en donde, si bien es el reglamento para la protección de privacidad de datos en la Unión Europea, ese reglamento es de aplicación global, digamos, ¿no? Y de hecho en Argentina hay que cumplirlo desde mayo del 2018, ¿sí? En donde tenemos que proteger los datos en función de ese reglamento para cualquier ciudadano de la Unión Europea en el mundo, o que tenga ciudadanía, digamos, ¿no? Entonces, a todo esto, hablamos de negocio, hablamos de objetivos de negocio, de cumplimiento, pero necesitamos ver también desde el negocio que esto tiene una capa tecnológica, digamos, ¿no? Y en donde básicamente una de las cuestiones que suele abordarse, digamos, con controles muy específicos, tiene que ver casualmente con la infraestructura tecnológica que soporta a todos estos servicios que llevan adelante los distintos planes de negocio, ¿sí? Por eso la obsolescencia tecnológica y la necesidad de innovación sin estar alineada con el resto de las estrategias de la compañía es algo que suma todavía más brechas de seguridad, ¿no? Y hay una cuestión dentro de la cual nos hace falta también entender, cuando estoy pensando en esto, es cuál va a ser el impacto que pueden llegar a tener estas brechas de seguridad en mi compañía, digamos, ¿no? Si realmente estoy preparado, cuál es el nivel de madurez que tiene mi organización para poder gestionar determinado tipo de tecnología, para hacer determinado tipo de cambios, no solo desde el punto de vista tecnológico, los usuarios que van a utilizar esa tecnología, el entendimiento de la tecnología que tenga el área de negocio, etcétera, ¿no? Y a su vez, inclusive desde el punto de vista económico, que es una de las cosas que vamos a ver, digamos, en la segunda clase del martes que viene, que van a ver conmigo, desde el punto de vista económico, cómo es que se entiende la economía desde el punto de vista de seguridad en apoyo al plan de negocio, ¿no? Entonces,
como decíamos, hay una necesidad de innovación tecnológica en donde tengo determinado tipo de oportunidades, ¿no? Para lo cual yo pienso dentro de la organización en innovar. Estas oportunidades tienen que ver con el hecho de darle herramientas al empleado, ¿sí? Cuando hablamos de empoderar, es el hecho de darle al empleado las herramientas necesarias para que puedan llevar adelante su tarea, para que la hagan más óptima, porque inclusive pongo foco en el cliente, y necesito que ese proceso se ejecute en forma más óptima, más económica, que me permita una mayor rentabilidad. Y eso es parte de lo que se busca también, además de la excelencia operativa, en la innovación en los negocios. De poder implementar, digamos, desde el punto de vista de transformación y excelencia tecnológica, que esto me permita ser más redituado también, más redituable, ¿no? Ahora, lo que no sabemos es si realmente estamos preparados para este tipo de enfoque, o por lo menos para cuál debería de ser mi nivel de enfoque en particular, ¿no? Por eso, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son riesgos que tengan que ver con el control interno de la organización, todo dependiendo del tipo de industria, de las propias leyes internas que tenga la organización, el tipo de datos y la información que generamos a partir de esos datos, dependiendo de nuestro tipo de industria y el proceso en el que estemos hablando, cómo voy a gestionar la tecnología, cómo voy a gestionar los procesos de servicios tecnológicos, aunque no haya, digamos, por parte de alguno de los colaboradores, una necesidad exclusiva de conocimiento tecnológico, temas asociados a cumplimiento y además cómo se cumplen los procesos de negocios, digamos, ¿no? Porque como ustedes saben, cada proceso de negocio tiene un objetivo en particular a cumplir. Y obviamente si le estoy aplicando tecnología es porque quiero que lo haga de la mejor manera y a su vez maximizando ese resultado que yo estoy esperando por parte de un proceso en particular, ¿no? Nosotros hicimos ya hace un par de años, piensen en este resultado que fue previo a la pandemia, ¿no? O sea, imagínense ahora hacer este tipo digamos, de encuesta dentro de la cual la estamos preparando para hacerla a fin de este 2021 y ver un poco estos resultados, ¿no? O sea, hay directivos dentro de las empresas, ¿sí?, que piensan que en general los riesgos, digamos, su percepción del riesgo en particular es mucho más alta, digamos, para los temas que están relacionados con el desarrollo de sus negocios y de las empresas. Esto que hablamos de transformación y de innovación, digamos, ¿no? O sea, hoy por hoy el directivo está siendo más perceptivo de ese tema. La cuestión es cómo lo encauzamos y cómo lo llevamos a traducirle la parte tecnológica para que sepa poder pensar en seguridad y en ciberseguridad, ¿no? Por el otro lado, hay otro gran porcentaje en donde realmente, digamos, manifiestan una incertidumbre respecto de cómo van a considerar la innovación y cuál es la capacidad que tienen para adoptar una transformación tecnológica, ¿no? Que es esto que estábamos comentando antes. Y además hay un gran tema que ahora, como les decía, se agudizó, que tiene que ver con los riesgos regulatorios, ¿no? O sea, con los requisitos que hoy por hoy están pidiendo distintas organizaciones a sus distintos proveedores, ¿sí? Inclusive pensando hasta la percepción del usuario final, ¿sí? Por ejemplo, un afiliado de obra social o un paciente o digamos, alguien que es cliente de un banco. Hay una gran necesidad y una gran percepción, digamos, de parte de ese tipo de usuarios, que primero, y esto también lo hemos hecho en una encuesta y lo vemos nosotros dentro de nuestra práctica habitual, ¿no?, que es el hecho de poder tener esa sensación de que ellos son los dueños de sus propios datos en el manejo y en la gestión, digamos, ¿no? O sea, brindarle seguridad al usuario final, al cliente final, en este tipo de organizaciones es importantísimo. Y a su vez,
el tipo de presión regulatoria desde los datos privados para determinado tipo de aplicaciones, como por ejemplo las de home banking, sobre todo ahora en donde se están implementando, digamos, soluciones que tienen que ver con el escaneo biométrico para poder acceder a determinado tipo de cuentas o a determinado tipo de servicios, ¿no? Que en esto técnicamente es algo que después los chicos de BU van a ampliarles más el tema y les van a dar, digamos, un poco más de foco técnico sobre esto. Pero bueno, es algo que ya venía siendo una preocupación, ¿no? Lo que les decía con respecto a cómo se agudizó este tema en particular, en relación a una encuesta también de estadísticas que hizo Checkpoint en el 2020, piensen ustedes que hemos crecido el equivalente a 5 años a nivel tecnológico para poder responder desde nuestros procesos a lo que nos proponía la pandemia, ¿no? Que es el hecho de trabajar en forma remota, de automatizar la mayor cantidad de procesos que se pudiese, y en realidad la madurez de las compañías no creció de la misma manera, ¿no? Y ni siquiera el entendimiento en cualquiera de los 3 grandes públicos dentro de una organización entendieron mucho este tema de la importancia de la gestión de la seguridad y de la ciberseguridad, más allá de la implementación técnica, digamos, ¿no? En donde obviamente todas estas cuestiones le fueron mucho más aplicadas y preocupantes, con un mayor desafío, a empresas reguladas como lo son empresas de salud, de servicios legales, bancos, compañías de seguro y gobierno, ¿no? Pensando principalmente en que los incidentes más, digamos, asociados a ciberataques fueron los que están relacionados con robo o encripción de información, de secuestro de información, suplantación de identidad, la divulgación de datos, ¿no? La pérdida de confidencialidad, en donde además estos temas relacionados con ciberataques están íntimamente relacionados con requisitos que tienen que ver, como les decía, GDPR, PCI, no sé si todos están al tanto, pero PCI es una regulación para la protección de datos de medios de pago, ¿sí? Si bien PCI es requerido certificar a partir de las 1000 transacciones diarias, PCI es un reglamento, una regulación que fue creado el Council por Visa, Mastercard, JCB y Discovery, que son los 2 procesadores más grandes de tarjetas de medios de pago. Y bueno, Visa y Mastercard ya los conocen, son las marcas, digamos, ¿no? Pero ellos establecen un requisito de cumplimiento al 100%, ¿sí? De 12 requisitos que tienen subrequisitos, un montón, pero que es de cumplimiento al 100% con respecto a la protección de los datos. Obviamente los bancos tienen, a través de Banco Central y de los distintos bancos centrales de distintos países. Después estaría bueno si alguno me dice si es, digamos, que no es de Argentina, perdón, o de Buenos Aires, que nos están acompañando también, por si surgiera algún ejemplo en particular. HIPAA es una ley que, al igual que SOX, digamos, que por ahí es más nombrada para aquellos que no están, digamos, que trabajan en distintos tipos de empresas, pero HIPAA es una ley que está asociada al cumplimiento de la protección de datos de salud, ¿sí? Y de las personas, ¿sí? De lo que tiene que ver con lo que es identificación personal, ¿sí? Y SOX obviamente es la ley que previene, digamos, a través de sus controles, alineados principalmente a lo que tiene que ver con la integridad del dato, en lo que es la parte contable, digamos, ¿no? Es la ley de prevención de lavado de dinero, ¿no? HIPAA, como ley, está más orientada a la confidencialidad y disponibilidad de la información. Bien, todo esto que les contaba, ¿hasta acá vamos bien?
¿Alguien quiere agregar algo, preguntar algo? ¿Se entiende más o menos el enfoque que le estamos dando? Y Sí, los sí, que sí, quieran perfecto. pueden, sí, ok. Yo Bárbaro, estaba perfecto. escuchando. Muchas gracias Gracias. por el Bien. contenido. Bueno, con respecto a esto, al enfoque que estamos viendo que el negocio está teniendo necesidad de innovar tecnológicamente para poder mejorar sus resultados. Obviamente, utilizando nuevas tecnologías, ¿sí? Pero una de las cuestiones en donde cada vez me empiezo a tecnificar más y empiezo a innovar más, también tengo que tener en cuenta desde el negocio, y yo siendo tecnológico, explicarle al negocio, que si no tiene un buen apetito de riesgo respecto del uso de nuevas tecnologías, una de las cosas que puedo llegar a estar incurriendo es en altos riesgos de confianza digital, ¿no? Hoy por hoy, digamos, ya no solo se trata de una cuestión de confianza en el mercado por algo que pase internamente dentro de la organización y que se haga de conocimiento público, sino también piensen ustedes que utilizando tecnología, por ejemplo, determinado tipo de aplicaciones disponibilizadas por Internet o el uso de aplicaciones internas, muchos de ustedes deben conocerlas, que se utilizan a través de celulares para evolucionar distintos tipos de datos, etcétera, ¿no? Todo esto provoca, y sobre todo con distintos tipos de uso de redes, que la confianza digital, en el caso de perderla, se pierde muy rápidamente, ¿sí? Y volver atrás, digamos, ese tipo de confianza es, digamos, bastante problemático. Por eso, casualmente, la problemática frente a la transformación digital tiene que ver con este tipo de confianza, dentro de la cual, si yo no tengo un enfoque desde el negocio relacionado con los riesgos de las nuevas tecnologías y la necesidad de implementar ciberseguridad frente a la innovación, esto, digamos, se va a complicar, ¿no? En lo que tiene que ver, y también como para comprender de que seguridad de la información, ciberseguridad, no nace del negocio, ¿sí? Perdón, no nace de un área tecnológica, y sí hay mucha relación ya desde hace años entre el negocio y la tecnología. Empezaron, digamos, a partir de los años 70, acá un poco lo que les quise graficar es una línea de tiempo como para que se vea la evolución desde el punto de vista de los distintos estándares que seguramente la mayoría de ustedes conoce, que son los que están en la parte superior del slide, y las distintas necesidades de abordaje en función de cómo crecía la tecnología y las empresas necesitaban empezar a utilizar de esta tecnología, ¿no? En lo que tiene que ver desde los años 70, donde vimos que se empezó a desarrollar el primer DRP, en el sentido de que las organizaciones empezaron a centralizar sus operaciones relacionadas con la informática. A partir de los años 80, y debido a distintos tipos de incidentes de seguridad de la información que tuvo la Shell, un área de negocio de la Shell fue la que creó el primer manual de políticas de seguridad de la información, digamos, ¿no? O sea, no fue el área de IT, obviamente en ese momento no existía el área de seguridad informática, sino que fue un área de negocio en la que dijo, che, tengo que empezar a controlar mi información, empezar a clasificarla, a tratar esa información de acuerdo a la clasificación, y a partir de este momento, y de los distintos sucesos que fueron apareciéndose con respecto a primeros ataques, el uso de Internet y todo, es donde se empezó a complejizar los controles relacionados con el uso y la protección de la información en particular. Y estos controles tienen que ver tanto con una cuestión de gestión como con una cuestión tecnológica. No puedo desatar una cosa de otra, porque en realidad si no, digamos, quedaría como incompleto
el proceso que realmente va a asegurar el negocio, ¿no? Dentro de este camino, la Shell, una vez que finalizó este manual, lo que hizo fue dárselo al Departamento de Comercio del Reino Unido. No se lo dio a ninguna entidad internacional de ingenieros, ni de tecnología, no, se lo dio a la Secretaría de Comercio del Reino Unido. ¿Quién fue el que hizo el primer código de práctica para usuarios de la información? ¿Sí? Que a partir de los años 90 tomaron tanto la British Standard como la ISO, ¿sí? En donde se empezaron a transformar, digamos, esto en estándares, en guías de aplicación de seguridad, y SACA lo tomó desde el punto de vista de gobierno, digamos, ¿no? Ya tomando algunas directrices respecto de auditoría de IT, COVID, y SACA a través de COVID empezó a delinear hasta llegar a lo que tenemos hoy con el COVID 2019, en una visión integral de gobierno corporativo de las tecnologías, digamos, ¿no? En donde se ve más fuertemente el peso a través del cual yo asocio la gestión con lo que son los procesos tecnológicos, ¿sí? Como saben, COVID es un framework. Y dentro de ese framework yo tengo distintos estándares para poder llevar adelante este gobierno, dentro de los cuales uno de ellos es la 27001, para lo que tiene que ver con la protección de la información, ¿sí? En donde el primer, digamos, estándar certificable de seguridad de la información es el que publica la ISO en el año 2005 y que fue mejorado en el 2013 y actualizado. ¿Por qué? Porque a partir de este momento y en función de esto que comentamos, de la importancia de la gestión y de los procesos para inclusive la gestión tecnológica, también todas las normas y estándares, inclusive COVID, porque en esos años también se actualiza a COVID-5, se empieza a pensar todo en procesos, digamos, ¿no? Y en el año 2013, para la 27001, es donde aparece la figura del dueño de proceso, el dueño de riesgo, el dueño de datos, digamos, ¿no? Al igual que para la ISO 20000, para COVID, como les decía antes, y TIL también cambió, digamos, su versión en esos años orientado a procesos de servicio, ¿no? Y después, también, en función de los datos, ¿cuál es la importancia que tiene que tener dentro de esta gestión el tipo de datos que gestionamos, ¿no? Y qué tratamiento les damos a los datos? Y por qué también empezaron a aparecer determinado tipo de estándares que nos pueden ayudar a ver de cómo ordenarnos dentro de este contexto, ¿no? Por un lado, lo que también les muestro dentro de esta línea de tiempo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades tecnológicas por parte del negocio, con la aplicación de la tecnología en particular? Y también cuál es la necesidad del manejo de datos, en donde, como pueden ver, partimos de una determinada capacidad tecnológica para poder manejar una mayor cantidad de datos, digamos, dentro de la organización. Cada vez necesito procesar más rápido, inclusive para poder tener mejores resultados o para poder tener resultados más rápido, hasta llegar a hablar de Big Data alrededor de los años 90, digamos, ¿no? En donde lo que tengo es un gran volumen de datos con muchas fuentes de datos, inclusive Internet, digamos, ¿no? Hay herramientas especiales a través de las cuales yo puedo hacer investigación o puedo hacer, digamos, un análisis de tendencia para poder sacar a la luz un servicio o un producto teniendo en cuenta determinado tipo de publicaciones que pueden estar públicas, como Twitter o determinado tipo de aplicaciones en la web. En donde uno de los problemas más complicados dentro de esto, y por eso lo menciono, es que si en mi organización estamos en búsqueda de, por ejemplo, un proyecto de Big Data, para luego, en función de los pasos de lo que trae Big Data hasta lo que es gobierno de datos, hacer inteligencia de datos, hacer BI,
eso tiene un fuerte componente regulatorio. Tiene, digamos, tengo que tener muy bien analizado y muy bien clasificado los datos para poder estar utilizándolos bien de acuerdo a su peso específico, digamos, ¿no? Por así decirlo. Teniendo en cuenta principalmente que si hay datos personales involucrados, ustedes saben de que hay temas que están relacionados con consentimiento de esos datos, etcétera. Como les decía antes, que más allá de ser una cuestión esperable por parte de los usuarios, es una necesidad desde el punto de vista regulatorio. Y de eso habla mucho GDPR, y también hay un reglamento adicional a GDPR que está más orientado al uso de Internet, ¿no? Y de distintos tipos de herramientas en Internet, que se llama ePrivacy, que si yo mal no recuerdo, salió publicado en el 2019, ¿sí? También de la Unión Europea, y creo que es como una extensión de la GDPR para temas más específicos de lo que tiene que ver con datos personales y privados, ¿sí? Acá un enfoque para que también ustedes tengan en cuenta en relación a lo que tiene que ver con seguridad de la información. Ya cuando se funda, digamos, la nueva actualización de COVID y evoluciona en COVID-5 desde el punto de vista de lo que es gobierno corporativo, de la tecnología y de la información, ¿sí? No es únicamente un tema tecnológico, ya se integró dentro de los procesos, digamos, que están abordados para la gestión tecnológica de COVID, los temas relacionados con seguridad de la información, ¿no? De hecho, hay un proceso específico para esto, en donde evolucionó desde, digamos, un escrito puntual, que es el que menciono como fuente debajo, ¿sí? Que es, digamos, qué consideraciones deberían de tenerse en cuenta para poder implementar un programa de seguridad de la información adecuado, que esto ya lo venía hablando ISACA desde el 2005, ¿sí? En donde se habla de un compromiso de la alta dirección, comprensión para la administración de problemas relacionados con seguridad, una buena planificación, integración con el negocio y la seguridad de la información. Pero estamos hablando de integración entre dos mundos que es muy difícil hablarlos, que es muy difícil que se hablen entre sí, inclusive en el día de hoy, digamos, ¿no? En donde casualmente una de las cosas que vimos con el equipo de BU es que al estar uniéndonos para llevar adelante determinado tipo de proyectos y aquellos proyectos que estamos manejando en forma independiente, creímos necesario dar este tipo de explicación para que se entienda cuál es ese nivel de integración y cómo, desde nuestra humilde opinión, podemos facilitarles algunas cuestiones de lenguaje para poder hablar los dos un poquito en un idioma común, digamos, ¿no? Y de esta manera poder alinear la seguridad de la información. Lo primero que tenemos que entender es que obviamente hay una necesidad de tecnología, personas y procesos, esto es básico, de FACU, digamos, por así decirlo, para poder establecer cualquier tipo de estrategia y cualquier tipo de proceso en general. Y para esto, el implementar una estrategia de seguridad, digamos, no le escapa. No es, digamos, una excepción, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del planteo desde la visión de gobierno tecnológica, una de las cosas que se tiene que hacer, y acá, además de lo que tiene que ver con COVID, ahí se menciona la COVID inicial respecto de este framework amplio, digamos, que tiene que ver con COVID-5, y ya estamos en la versión 2019, que lo que hizo esta versión fue simplificar un poco más los procesos para hacerlo más digerible, este mapa de frameworks, y además, una de las cosas importantes que hizo fue recalcar el tema de que hablamos de gobierno de tecnología e información, digamos, ¿no? O sea, del peso que tienen los datos y la información en esto.
en donde yo no puedo disociar el gobierno de la tecnología respecto de las metas de negocio. Vamos a ir viendo cómo podemos ir alineándonos con esto. Y además también con las necesidades de conformidad que tiene la organización, ¿no? Desde el punto de vista de las direcciones que baja, digamos, la organización al resto digamos, de las áreas, tanto de negocios como tecnológicas, ¿no? Las áreas de negocio son parte, digamos, al igual que las tecnológicas, de un gobierno corporativo, en donde obviamente, independientemente que me esté acompañando de determinado tipo de estándares, procesos o procedimientos, el gobierno de tecnología tiene que mirar y de alguna manera representar los mismos tableros de control que están especificados a nivel de cuadros de mando que maneja el negocio, alinearlos con la gestión tecnológica, y de la misma manera me va a pasar con lo que tenga que ver con la parte de control interno, digamos, ¿no? En esto creo que tenemos algunos auditores dentro de los participantes que posiblemente me comprendan, y si hay algo en lo cual consideran que podrían aportarme para que se entienda mejor lo que quiero explicar, estaría bueno que participen, ¿no? Pero digo, hay cuestiones que están relacionadas con control interno a procesos de negocio, que si ese proceso de negocio se apoya en un servicio tecnológico, obviamente ese servicio tecnológico tiene que tener en cuenta esos controles que tiene el negocio, para poder llevarlos desde el punto de vista de gestión operativo de la tecnología, al igual que desde el punto de vista de la seguridad o de la ciberseguridad, ¿no? Por eso mencionamos debajo como estándares lo que está relacionado con la ISO 22301, que es una ISO específica, para sistemas de gestión de continuidad de negocio, la 27000, que es de seguridad de la información, 20000 de gestión de IT, y después poder manejar por debajo de estos cuestiones que están más operativas desde el punto de procesos y procedimientos, donde también tengo otro tipo de estándares de otro nivel o guías que pueden facilitarme la implementación de estándares, ¿sí? El foco nuestro dentro de este curso y de lo que yo les voy a dar en particular está dentro de la conexión entre el gobierno de tecnología y el gobierno corporativo, digamos, ¿no? Dentro de esto, y para representar un poco lo que tiene que ver con cómo se ve desde el punto de vista de control interno esta necesidad de la organización, que lo ve como una necesidad pero no siempre lo sabe transmitir, digamos, es que ya en la versión 3 de COSO se establecen, digamos, dentro de las 3 líneas de defensa que propone, digamos, para el gobierno corporativo. Dentro de la segunda línea de defensa se incluye seguridad de la información, ¿no? Y se incluye desde el punto de vista de establecer controles de defensa que sean previos a lo que resuelva una auditoría. ¿Por qué? Y acá es un poco en donde también hay 2 temas conceptuales que hay que tener en cuenta y hay que combatir, entre comillas, en el buen sentido. Primero, una de las cosas que generalmente les suelo decir a la mayoría, por lo menos lo que era hace tiempo atrás, ¿no? También, de equipos de seguridad o de personas que trabajan en seguridad, es que la persona de seguridad entienda que no es auditor. El de seguridad de la información o seguridad informática no es auditor. Establece controles para poder ayudar a la gente de tecnología a que estos controles puedan ser preventivos, y por eso estoy en una segunda línea de defensa. Totalmente. Es esa la manera, ese es el enfoque. El otro tema conceptual es que la gente de tecnología no tiene que ver a la gente de seguridad como alguien para esconderle las cosas o ser, digamos, desde el punto de vista en que va a detectar algún tipo de error o algo, sino que es aliado, casualmente, de lo que se espera como resultado de la gestión tecnológica en particular, ¿no? Entonces, de alguna manera,
independientemente, digamos, y como para romper un poco este tipo de enfoques o de entendimientos, en realidad hay una conjunción, hay una comunión que tiene que darse entre el monitoreo que plantea tecnología para poder ver su disponibilidad y capacidad habitual, más allá de determinado tipo de alarmas y umbrales que pueda llegar a poner como controles desde el punto de vista de disponibilidad. Hay controles que implementa un área de seguridad que están asociados a respaldar el trabajo de tecnología para poder ayudarlo en forma preventiva, principalmente en aquellas cuestiones que están asociadas a la seguridad de la información y de los activos de información, como puede llegar a ser un motor de base de datos, una aplicación, un sistema operativo, un hardware en particular, ¿sí? Y a su vez, también debe actuar en equipo con lo que tiene que ver con auditoría, digamos, ¿no? En donde la auditoría lo que verifica son controles que están asociados, como decíamos antes, ¿no? A la parte del gobierno corporativo, a la parte del control interno, en donde mi forma de asociarme a la auditoría es sabiendo qué puntos de control son los que hacen a la organización y a sus distintos enfoques de control relacionados con, digamos, aquellas cosas que yo pueda hacer en forma preventiva, porque en realidad cuando la auditoría interna hace una auditoría, de alguna manera, de algunas cosas ya está haciendo algún tipo de forencia, digamos, ¿no? Entonces, este trabajo en equipo, entre tecnología, seguridad y auditoría, lleva adelante, por lo menos en lo que me ha tocado en experiencia, al hacer coordinaciones de este tipo para cumplimiento de SOX, por ejemplo, ¿sí? o para implementar, digamos, cumplimiento de SOX, lleva de alguna manera a que toda la organización trabaje bajo un mismo esquema, tanto de control como de operación, y que en realidad la organización se hace previsible con respecto a estas cuestiones. Y obviamente voy a obtener de esta manera y con este enfoque no solo una organización más segura, tanto desde el punto de vista de cómo gestiona su tecnología y cómo gestiona su información, sino también una organización más resiliente, ¿sí? Porque hay muchas cosas que voy a poder anticipar en relación a cómo me esté manejando con respecto a este circuito, por así decirlo, ¿no? En donde obviamente si hago la abstracción de lo que tiene que ver... ¿Hola? Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, Jorge. Una consulta quisiera hacer con respecto al slide anterior. Sí. Una consulta y una acotación también. La primera línea de defensa, en las medidas de control interno, estas medidas de control interno pueden ser automáticas o manuales. Entonces, allí no intervendría la gente de seguridad, de tecnología. A ver, sí, desde mi punto de vista... Primera línea, digamos. Claro. Mirá, yo, desde mi punto de vista, yo te digo que sí. ¿Por qué? Porque ahí vos estás aplicando, de alguna manera, sobre todo en lo que tiene que ver con, por ahí, desde el punto de vista de los controles automáticos, digamos, hay determinadas cuestiones que están asociadas a algún tipo de desarrollo o el uso de alguna herramienta, digamos, en particular, la cual previamente a ser implementada debe ser analizada desde el punto de vista de IT, digamos, y también desde el punto de vista de seguridad, por una cuestión del tratamiento de la información en particular. Pero eso no va tanto a que tenga que participar en la primera línea de defensa, sino que tiene que ver con una cuestión de proyecto. Es otro tema, ¿me entendés? Bien, ¿Por qué? bien. ¿Sí? O sea, sí. Yo desde el punto de vista de auditoría digo, che, voy a tener una herramienta que me va a permitir hacer todo esto. Y tu proyecto es tomar esa, digamos, evaluar esa herramienta con IT, seguridad, alguien de compliance, ponele, y desde el momento en el que está instalada, el proyecto terminó
y vos la usás. Ahí ya no interviene nadie de seguridad ni nada. ¿Sí? Por eso digo yo que tiene más que nada que ver con un tema de proyecto, para una herramienta que sí va a ser utilizada en esta primera línea de defensa. ¿Sí? Bien. Y la auditoría continua, ¿sí? Sí. ¿Puede intervenir en una segunda línea de defensa entonces? Podría ser una segunda línea de defensa. Automática, automatizada. Claro. Sí. Sí, podría ser, si no, inclusive, digamos, podría ser una segunda línea de defensa. Sí, lo que hay que ver dentro de las medidas de control interno, si una de las formas de hacer control interno no es a través de una auditoría automática, de una auditoría continua. ¿Se entiende? Bien. Sí. Porque ahí, digamos, más que nada por una cuestión de roles, ¿sí? Yo desde seguridad, por ejemplo, podría llegar a hacer controles periódicos, ¿sí? Y automatizados. Que de alguna manera, digamos, podrían llegar a estar cruzados, por eso también un poco el hecho de cómo se conversa internamente, para poder dejar bien delimitado cuáles son los roles y quién va a aplicar qué, ¿sí? Porque si no terminas haciendo control del control, duplicando esfuerzos, ¿sí? ¿Se entiende? Más allá de que tengo que verificar si los controles son eficaces y eficientes, no me refería a eso, sino que terminamos por ahí desde dos lugares con la misma intensidad y periodicidad y objetivos y todo, controlando lo mismo. ¿Sí? Bien. Bárbaro. Gabriel, no sé si querías comentar algo o preguntar algo. No, que estaba de acuerdo, por lo menos en lo mío, en mi caso, bueno, yo soy el que lo implemento y chequeo los controles yo mismo, tengo cosas automáticas, pero bueno, forma parte que en mi lado, por lo menos, lo hago yo también. Hago los controles, igual por más que sean automáticos, pero sí, es verdad, como comentaba acá el colega, cuando se quiere separar, hay que saber separar bien las funciones, si no se termina duplicando horas de personas y pisándose en las tareas y se hace más engorroso el proceso, ¿no? Sí, tal cual. Sobre todo cuando no hay una escucha, porque piensen ustedes que todo lo que esté relacionado a monitoreo, control, seguimiento, tengo que aplicarle un criterio común, digamos, ¿no? Exacto. Y aparte Entonces, lleva también una vista de poder ver qué fue lo que pasó, si no dejaría de ser automático, que genere un registro automático, si no se ve no tiene ningún sentido el control automático. Ese control está hecho para poderlo ver y chequearlo por lo menos X cantidad de minutos al día, si no uno no puede prever. Ver algo que pasó hace una semana ya es tarde. Tal cual, exactamente. Y ahí es un poco por eso comentaba lo de los roles, porque hay, desde este lugar que comentaba Gabriel, lo que tiene que ver con seguridad de la información apunta, dentro de esta segunda línea de defensa, a controles de cobertura, digamos, a las áreas tecnológicas, ¿no? Relacionados, tanto desde el punto de vista técnico, como funcionales, como de cumplimiento, ¿no? Yo después van a entender, digamos, y yo les voy a dar una ampliación de lo que es seguridad de la información y algunos de sus dominios, para que comprendan también en magnitud cómo deberíamos de empezar a abrir, digamos, un poco la cabeza en relación a los temas tecnológicos pensando en seguridad, ¿no? Entonces, Fabián, hay otra consulta más en el chat. Sí, a ver. Hay otra más. Dice, ¿los controles los puede diseñar la auditoría y cedérselos a seguridad para que los implemente? Los controles automáticos, agrega la misma persona. Sí, podría llegar a ser una opción. Yo, en mi experiencia, en 2 oportunidades lo hice así, para SOX, por ejemplo, ¿no? En donde me senté con el responsable
de auditoría, y hicimos un pasaje, digamos, por distintos tipos de controles, un poco la experiencia que yo tengo respecto de controles de seguridad, y a partir de ahí vimos, como decía Gabriel y comentábamos con Jorge, qué cosas podrían llegar a estar duplicadas, y las cosas que yo podría llegar a automatizar y poner dentro de estos controles de seguridad de la información, como aparecen en el cuadradito naranja, iban automatizados desde el lado nuestro, ¿no? Por ejemplo, una forma que tiene de automatizar controles un área de seguridad es con herramientas que hagan determinado tipo de escaneos, por ejemplo en los servidores, para poder verificar si están todos los parches de seguridad aplicados, que no haya determinado tipo de cuentas sensibles que hayan sido utilizadas, y esto se utiliza casi como auditoría continua, digamos, en tiempo real. O sea que eso facilita mucho a la auditoría interna, y a lo sumo ahí, el esfuerzo de la auditoría interna es controlar ese control desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia, digo, ¿no? ¿Sí? No sé si quién escribió el chat, porque no puedo ver los chats, pero... Sí, a ver, creo que sí, no puso ninguna otra cosa. Bien. No sé el nombre. Dionel me parece que es. ¿Dionel es? Sí, creo que ahí, sí. ahí a todos le comento que habló Cecilia Montivero, que es de nuestra directora de marketing, que está haciendo el curso con ustedes. Y bueno, también está ayudando, y estamos aprendiendo mucho, Fabián. Sí. Bueno, me alegra. Bueno, continuando un poco con esto, les termino algunos slides más y hacemos el break, nos pasamos un cachitín, pero como para seguir el hilo, ¿no? En este sentido, y desde el punto de vista también como para que ustedes tengan, digamos, referencias de cómo aplicar esto, que se habla muy, como pareciera, que se habla muy de manual, digamos, lo que les contaba que nace en COVID, ya se pensaba en el negocio y la seguridad, etc. Hoy por hoy, en estándares actualizados que tenemos, la ISO 27001, digamos, establece, digamos, cuáles son los requisitos de seguridad de la información, y la ISO 27002 es la que tiene los controles para poder implementar los requisitos, o que me sirven como guía para poder implementar los requisitos de la 27001, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del control A612, que habla de la segregación de funciones, ahí me deja muy claro cuáles son las pautas, por ejemplo, de cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para poder implementar una segregación de funciones desde el punto de vista de seguridad de la información adecuada, ¿no? En donde, a lo que voy con este ejemplo, es que a partir de esto yo puedo tomar cuáles son las pautas para poder empezar a marcar la cancha dentro de lo que tiene que ver con y identificar, digamos, ¿no?, a responsables y funciones de quiénes son los que deberían de llevar adelante los temas relacionados con seguridad. ¿Esto por qué lo menciono? Y cómo debería de ser, digamos, de alguna manera el contexto de un área de seguridad de la información o de un responsable de seguridad de la información y ciberseguridad. ¿Esto por qué lo digo, no? Porque todas las organizaciones deben de tener, con el peso que corresponda y de acuerdo al nivel de madurez de la organización, a alguien identificado que sea el responsable de los temas de seguridad y que empiece a hablar de estas cuestiones que venimos conversando nosotros hasta ahora, ¿no? En el caso de COVID 2019, lo hace a través del proceso que se llama APO 13, que es el de gobierno de seguridad de la información. En ITIL también, en el capítulo 4.7, y en el caso de la ISO 20000, que era tanto ITIL como ISO 20000, son estándares de servicios de tecnología, ¿sí? La diferencia entre ITIL y 20000 es que la que es certificable es la ISO 20000. ITIL no se certifica. Yo puedo certificarme como persona
estar capacitado en ITIL, y puedo estar certificado como auditor interno o externo de ISO 20000. Pero si yo quiero certificar un proceso de una organización, lo certifico ISO 20000 desde el punto de vista de servicios de IT, digamos, ¿no? Entonces, como resumen de esto, ¿no? Es que estos documentos son donde se menciona la necesidad de una existencia de políticas de seguridad, tanto desde el COVID como desde el otro, digamos, de los otros dos estándares. Se especifican dentro de lo que tiene que ver con el gobierno de tecnología temas específicos que están relacionados con la seguridad de la información, y tan específicos que en el caso de ISO 20000, desde el punto de vista de certificación, es un requisito, digamos, ¿no? A su vez, digamos, desde este lugar, también plantean, al igual que lo hace la ISO 27001, temas relacionados con el hecho de la necesidad de mantener una segregación adecuada en la gestión de la seguridad en particular, ¿no? Bueno, antes de seguir con respecto a lo que veníamos conversando, ¿alguien algo consulta o que quiera comentar algo? No por ahora, Fabián, así que los que quieran hacer preguntas pueden o ir escribiéndola en el chat o se activan el micrófono. Tal cual, bárbaro. Bueno, un poco lo que veíamos con esta introducción, ¿no? A lo que nos empieza a llevar es al hecho de poder entender algo que nosotros en BDO, en API, empezamos a dar a conocer como el cubo de gobierno tecnológico, digamos, ¿no? Que está pensado básicamente en cuáles son las 3 necesidades puntuales que tiene una organización para poder establecer una planificación estratégica que esté relacionado al grado de innovación que puede gestionar, digamos, viéndolo desde el punto de vista tanto a nivel de implementación, digamos, de esta necesidad de innovación, como desde el punto de vista de controles o de riesgos, ¿no? Porque ya hace mucho, digamos, pensamos en función de riesgos, ¿no? En donde encontramos que uno de los lados de este cubo, digamos, de gobierno tecnológico, tiene que entender, por un lado, el entorno de la organización, ¿sí? El entorno que tiene que ver con sus regulaciones, con sus clientes, qué tipo de servicios y productos se le brindan a sus clientes, con la cultura interna de la organización, con el entendimiento y la cultura también desde el punto de vista de la dirección, y al entorno también lo hace lo que tiene que ver la forma en la cual entiende la organización la tecnología en particular. ¿Por qué? Porque esto, trasladado a un plan de negocios, trasladado a determinado tipo de acciones que se van a llevar adelante para poder, digamos, cumplir con ese plan de negocio, van a tener que ver con la tecnología, ¿no? En donde yo voy a medir, que es el otro lado de este cubo, en donde yo voy a medir en base a riesgo cuál va a ser el grado de innovación a través del cual mi organización va a poder transitar para desarrollarse tecnológicamente, digamos, ¿no? Ustedes saben que cuando hablamos de tecnología hoy por hoy no solo hablamos de algo tangible como un software o un hardware, sino que cuando hablamos de tecnología también tenemos que pensar en nuevas metodologías que hacen a la tecnología, ¿no? Como por ejemplo metodologías Agile, en donde la implementación de determinado tipo de servicios tecnológicos en el uso de metodologías Agile, teniendo en cuenta de que es una metodología que no promueve la documentación, y yo estoy utilizando esta metodología para desarrollar algo tecnológicamente para un proceso que está regulado, supónganse que son un banco o supónganse que son una entidad de salud, ¿cómo hago yo para poder poner controles a algo que no necesariamente está completamente documentado? Por ejemplo. O sea, mi entorno regulatorio hace
que yo, por lo menos para determinado tipo de procesos, o tenga que utilizar una metodología o una tecnología más de tipo híbrido para poder seguir y no romper mi cumplimiento, o diferenciarlos y ver en qué tipo de procesos que no son core para la organización los puedo hacer más ágiles y qué otros procesos los tengo que manejar en forma tradicional, ¿no? Esto en particular es una de las disyuntivas en las cuales entran y que nosotros vemos y ayudamos o estamos, digamos, viendo de resolverlo a través de la implementación de estos híbridos, es en el caso de la fintech, por ejemplo. O sea, son organizaciones netamente tecnológicas o muy fuertemente apoyadas en tecnología, utilizando nuevas metodologías y nuevas tecnologías, pero que tienen un fuerte componente regulatorio, ¿no? Entonces ahí es donde aparece este tercer lado del cubo que les comento, que tiene que ver con la gestión, que es la base al hecho de poder aunar el conocimiento del entorno con la tecnología que voy a utilizar y saber cómo gestionarlo. Y obviamente esto lo voy a implementar de una forma en la cual mi organización esté preparada, digamos, ¿no? Que tenga, digamos, un nivel de madurez necesario como para poder llevar una gestión adecuada de determinado tipo de tecnologías y hacer que avance a lo largo del tiempo en una medida adecuada y no querer imponer desde el plan de negocios el uso de una tecnología o el uso de una metodología para llevar adelante un servicio o un proceso en donde en realidad, al no tener una buena gestión acorde internamente en la organización, lo que voy a provocar básicamente son nuevas amenazas en la transformación digital y en el uso de nuevas metodologías, digamos, ¿no? Dentro de esto, y si yo tuviera que abordar, digamos, distintos focos a través de los cuales tomar iniciativas para aplicar actividades relacionadas con seguridad de la información y con ciberseguridad, tiene que ver, por un lado, con la gestión de proyectos y cambios. Acá no vean estos nombres como algo tecnológico. Toda la organización, inclusive las áreas de negocios, deberían de tener una gestión de proyectos y una gestión de cambios desde el punto de vista funcional escrito, en donde puedan identificar, sobre todo si estos procesos de negocio están apoyados en tecnología, cuáles son los hitos de controles de ciberseguridad que se van a poner dentro de estos procesos, ¿sí? A nivel de proyectos y de cambios, cómo se debe capacitar al personal, no solo técnico. Cuando hablamos de técnico no hablo de un tecnólogo. Un técnico puede ser un especialista en impuestos, por ejemplo. ¿Cómo yo capacito a un técnico específico del proceso en cuestiones que estén asociadas al tratamiento de datos y al uso de la tecnología que le estoy dando para empoderarlo? ¿Se acuerdan de eso que mostramos en el slide? En donde digo, necesito empoderar a los usuarios para poder transformarme digitalmente. Bueno, para poder empoderarlo en forma adecuada lo tengo que preparar, lo tengo que capacitar, ¿sí? Porque si no, dentro de esto, y desde el punto de vista de la gestión de riesgos, si no lo tengo en cuenta, por ejemplo, dentro del entorno del diseño de este servicio que apunta a lo que está relacionado con gestión de proyectos, ¿no? Un servicio tecnológico dentro de la gestión de proyectos de un proceso determinado, voy y no lo tengo contemplado. Bueno, esto obviamente no va a ser un riesgo que sea identificado y obviamente puede terminar en lo que tenga que ver con algún tipo de incidente, ¿no? Por eso, una de las cosas que tenemos que ver dentro de nuestro mapa de riesgos es de actualizarlo lo suficientemente bien y adecuadamente como para contemplar qué nuevos riesgos son los que hoy tengo en función de las necesidades de innovación y de transformación digital que tiene mi organización, ¿no? Las distintas herramientas que se utilicen, y esto pensando principalmente
en lo que nos ha llevado a crecer tecnológicamente 5 veces más la pandemia, como dijimos al inicio, ¿no? Y de la misma manera la gestión de incidentes me cambió la forma en la cual voy a abordar mis incidentes. Principalmente los que tienen que ver con los incidentes de datos, sobre datos o sobre información, digamos, ¿no? En particular. ¿Por qué? Porque al no haber crecido en forma estratégica de la misma manera que creció estratégicamente la necesidad de innovar y transformar el negocio, obviamente hay toda una serie de planes de respuesta relacionados desde el punto de vista relacionados con ciberseguridad y a la protección de datos, continuidad de los servicios, etcétera, que no han sido tenidos en cuenta, y nosotros, por ejemplo, hemos trabajado fuertemente desde el año pasado, digamos, en estos temas. No sé si todos tienen conocimiento o han escuchado hablar de los playbooks. Si alguno, bueno, lo sintió nombrar o los tienen implementado en sus organizaciones, coméntenme, ¿no? Pero el playbook es, por ejemplo, un plan de respuesta a incidentes de seguridad, principalmente de ciberseguridad, perdón, ¿no? Que tiene que ver con denegación de servicios, o sea, el bloquear un servicio tecnológico, no dejándolo que funcione. Esto podría llegar a pasar, por ejemplo, no sé si a veces les pasó de querer entrar en una aplicación web, ya sea home banking o sea algún otro tipo de servicio, en particular a través de la web, y que les sale un mensaje de servidor no disponible o no les da respuesta a la página, etc. Eso puede llegar a ser dos problemas. Uno es la falta de capacidad que tiene la aplicación y la infraestructura de tecnología de esa aplicación para responder a una alta demanda, como por ejemplo lo que pasó con los home banking, digamos, en pandemia. O puede llegar a tratarse de un ataque en donde hay un hacker que le envía mucho diálogo, le hace muchos clics, digamos, a un servidor en particular, hasta que lo desbordan de llamadas y lo que hace ese servidor se cae, digamos, ¿no? Ante ese tipo de ataques, ransomware, virus, etc., se generan estos nuevos documentos, digamos, que se llaman playbooks, que son planes de respuesta ante esos ataques. De la misma manera que se implementan o se deben implementar distintos controles que estén asociados al control de los terceros, ¿sí? Hoy por hoy, también por lo mismo que venimos hablando de lo que pasó en 2020, digamos, se promovieron muchos servicios de terceros, de servicios en la nube, aplicaciones que están disponibilizadas en la nube o distintos tipos de servicios. Bueno, esa gestión del tercero ya había que controlarla, porque los controles sobre terceros, por lo menos que yo tenga memoria, existen desde principios del año 2000, pero digamos, ahora se enfatizó más todavía, ¿sí? Y esto los que trabajan en bancos lo saben, porque hay una norma que es la A6375, que es la que específicamente determina controles sobre los servicios tercerizados informáticos, pero fíjense ustedes que lo que hace es principal foco sobre el dato que se tratan dentro de ese servicio, además de la posterior gestión, que depende del encuadramiento del servicio por el tipo de dato que tratan, ¿sí? Entonces, bueno, estos 4 principales gestiones, procesos de servicios internos, por así decirlo, son los principales focos que llevan adelante y que nos pueden brindar mucha información para poder ir monitoreando nuestra gestión de la seguridad desde el punto de vista organizacional y poder ver si estamos manejando una estrategia tecnológica que esté adecuada a la estrategia corporativa del plan de negocio y si a su vez el plan de negocio está alineado con la realidad tecnológica que pasa en la organización, digamos, ¿no? Que esto es importante para poder detectar mejores controles o inclusive
para poder detectar mejores mitigaciones a determinados riesgos de conocimiento, etc., ¿no? En particular, ¿qué es lo que nos cambió con lo que tiene que ver con la transformación digital? Primero que nada, que los datos en general no están bajo un control total. Ustedes piensen que básicamente, si ustedes quisieran hacer Big Data dentro de sus organizaciones inclusive, en donde sus fuentes de información es todo lo que están manejando hoy a través de distintas aplicaciones, archivos de Excel, archivos de Word, mails, TXT, logs, etc. Si no hay una buena clasificación de información y si no tienen bien especificado un gobierno de datos, esos datos no necesariamente los van a tener, digamos, bajo un control total. Y sobre todo pensando en todo lo que se genera como mayor información al establecer un proceso apoyado en tecnología que puede ser tanto desde el punto de vista de robótica para un proceso funcional, como desde el punto de vista, digamos, de un desarrollo de software para manejar a través de algún aplicativo, alguna gestión, como puede ser un ERP, inclusive, ¿no? Hoy por hoy hay ERPs en la nube, digamos, que yo puedo contratar en modalidad que se llama SaaS, que es Software as a Service, que quiere decir que el proveedor, este tercero que tengo que controlar, me hace absolutamente todo. Lo que me deja disponible es la aplicación, ¿no? Ahí es donde empiezo a ver que ya no manejo la infraestructura, ya no estoy manejando una infraestructura tecnológica propia de mi organización. Los auditores tienen que prepararse en este sentido, en conocer lo que son servicios de nube, en conocer cuáles son las limitaciones, y teniendo en cuenta sobre las ventajas que tiene este tipo de servicio, cuáles son los controles para que esas ventajas no se nos vuelvan en contra, digamos, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver también con controles y alguna pérdida de control y gobernabilidad, tener en cuenta que digamos, yo puedo acceder a la información desde cualquier lugar y desde cualquier tipo de medio, digamos, ¿no? Yo puedo acceder a una aplicación tanto desde mi celular como desde la notebook que me disponibiliza la organización. Sí, Gabriel, ¿ibas a comentar algo? No, estaba justamente prestando atención. No, está todo bien. Bien, por el otro lado, y más allá de algunas cuestiones, digamos, que son, digamos, por default y de entendimiento, digamos, natural, hay que tener en cuenta que tiene un gran peso desde el punto de vista del dato y de la información, la identidad digital de las personas que están siendo usuarias de los servicios que disponibilizo, ya sea internamente en la organización, como fuera, digamos, ¿no? Como nuestro cliente final, nuestro usuario, esto que comentábamos, por ejemplo, de la banca online, en donde hoy con un dato biométrico que es el escanearme la cara, puedo acceder a mi cuenta corriente, digamos, ¿no? A mis movimientos bancarios. Inclusive, hasta les digo más, en función de la regulación, también cambió el uso de las cámaras de CCTV en cuanto al concepto de los controles que yo debo poner sobre eso. Porque antes no solo tenía que ver con un tema de privacidad de los datos, desde el punto de vista del monitoreo, sino que ahora también lo tengo que ver desde el punto de vista de protección de los datos que estoy almacenando y cómo los estoy protegiendo, ¿sí? Porque ese monitoreo pasó a ser un dato biométrico, ¿sí? Es un dato sensible, ¿sí? Tener en cuenta en el uso de determinado tipo de aplicaciones y cómo es que la organización se va transformando digitalmente en distintos procesos, ya la frontera entre la información personal y la corporativa es muy finita, digamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos temas que están relacionados con, digamos, cuestiones específicas del uso de la información
y del permiso que me dan para poder usar determinado tipo de información, ¿no? Por lo tanto, necesito acompañar mi cultura digital con una mayor cultura en temas de seguridad, etc. Y acá hay 4 conceptos que suelen ser, digamos, muy vistos en general como temas en donde se puede llegar a ver una visión limitada por parte de la dirección en relación al gobierno de la seguridad. Primero que nada, la experiencia de decir que es una definición de negocio certificar una norma o certificar el cumplimiento de una ley, como lo puede ser SOX, certificar ISO 27000, etc. Es una decisión de negocio. Y sin embargo, el negocio, la dirección, habitualmente lo que hace es dejar esto en manos del liderazgo de un área de tecnología o de un área de seguridad, cuando en realidad esas 2 áreas son ejecutoras del plan que tiene la dirección, digamos, ¿no? Entonces, el tema de pensar de que porque se trata de seguridad o ciberseguridad lo resuelve un área tecnológica o un área de seguridad, no es la función que tienen estas áreas, ¿sí? Por eso lo que digo acá es que en realidad estas áreas lo que tienen que hacer es proteger el negocio, ¿sí? Y aplicar e implementar en forma adecuada lo que es parte de la definición del negocio, ¿no? Que tiene que apoyar desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de las finanzas, ¿sí? Para que inclusive tecnología y seguridad puedan llevar adelante este tipo de proyectos, ¿no? De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchos de los proyectos en donde no se tuvo esta visión, digamos, generalmente estos proyectos han fallado, la mayoría, digamos, ¿no? O necesitaron algún tipo de recalculando al poco tiempo de haber empezado, ¿no? Por el otro lado, el hecho de que porque tengo un buen equipamiento, tengo montado un data center adicional, digamos, de contingencia, simplemente con eso voy a resolver todos mis problemas de continuidad de negocio y de servicios. El tema de continuidad está muy atado al cumplimiento del objetivo del negocio, porque tengo que cumplir con los contratos con mis clientes a través de los servicios y además cumplir con una rentabilidad específica que se determina a partir del plan de negocios, etc. Entonces, con esto, lo que necesita saber también la dirección es que no solo debe invertirse en un lugar y en equipamiento, también hay que invertir en temas que estén relacionados con el monitoreo de la gestión de la continuidad, ¿sí? Y principalmente preparar también a los recursos humanos, ¿no? Desde el punto de vista de capacitación específica sobre esos servicios, etcétera, en los temas que estén relacionados con servicios digitales, ¿no? Desde el punto de vista de servicios tecnológicos que apoyen a su vez a una resiliencia digital también de los negocios. El hecho de comprar un equipo de $10 millones y pensar que ese solo equipo de seguridad que vale tanta plata me va a resolver todos los problemas, si yo no le pongo gestión, obviamente que no me va a servir de nada. Me va a servir los primeros 2-3 meses que el proveedor va a venir, me lo va a configurar, pero si no tengo políticas definidas, si no tengo una administración adecuada y no capacito al personal a que eso se administre, obviamente en poco tiempo voy a estar en el mismo lugar, digamos, ¿no? Y el otro tema, además, es el hecho del falso concepto de pensar que porque el otro no le pasó nada a mi competidor o a mi aliado o a gente de mi misma industria no le ha pasado, pensar que no me va a pasar, ¿no? Este tema se traslada también a lo que tiene que ver con la parte interna dentro de la organización, ¿no? Y esto también como para que vayan viendo el por qué es importante concientizar a cualquier nivel de la organización, en forma cross. A los directivos, porque son los que toman las decisiones, tienen que tener en cuenta estos temas. A los mandos medios de las áreas de negocio,
porque son los que apoyan y deben llevar adelante el plan de negocios de la organización, junto con los mandos medios tecnológicos, que desde el punto de vista táctico van a decir cómo van a llevar eso adelante a nivel tecnológico, y obviamente al usuario, porque es el que utiliza todas las herramientas que le damos, ¿no? Básicamente. Acá hay una frasecita que es de Mr. Robot, no sé si la mayoría de ustedes conoce la serie, es una serie bastante conocida de, si mal no me equivoco, hace un par de años que salió, en donde dice que el engaño no funciona si no hay confianza, ¿no? Entonces, la confianza puede ser alguien que quiera ganarnos la confianza, o la confianza simple que cada uno de nosotros pueda tener en el nivel que tengamos respecto de las cosas que nos pueden pasar. Si yo desconfío un poquito, ¿sí? O si tomo los recaudos necesarios como para no, digamos, ser un confiado y tener problemas, voy a evitar el hecho de que, desde el punto de vista tecnológico, como nunca me pasó nada, no me va a pasar ahora. Dejo de implementar parches de seguridad en los servidores, dejo de monitorear determinado tipo de servicios de IT. Y no sé si ustedes escucharon hablar del WannaCry, que fue un incidente de seguridad a nivel global, de un ransomware que encriptó, entre uno de los grandes problemas que causó, para que se den una idea, encriptó la totalidad de las historias clínicas del sistema de salud del Reino Unido, ¿sí? La NHS, digamos, fue hackeada a través de un servicio que le prestaba una empresa de telefonía, ¿no? A nivel global fue la que estuvo involucrada en esto, y cayeron bancos, cayó la NHS, entre otras compañías. ¿Y saben por qué? Porque le faltaba un parche de seguridad a un servidor. Simplemente por eso. O sea que ese exceso de confianza o esa falta de control en la gestión hace de que por un tema de gestión se ve involucrado el negocio, tanto a nivel regulatorio como de resultado, ¿no? La confianza que puede tener cada uno desde un área de negocio también, de que a mí las cosas no me van a pasar. Y además, otra cuestión que ya tiene que ver con el control interno, pensar en que si hay cosas que yo no implemento y no preveo en el diseño de un servicio dentro de lo que es la gestión de proyecto, digamos, no voy a poder prever qué controles implementar para evitar, por ejemplo, el fraude interno, ¿sí? Entonces, todo esto la mayoría de las veces pasa porque no protejo lo que conozco, ¿sí? Por una cuestión de pensar de que porque es un software de marca, que tiene tantos años de reputación, o es una herramienta, o es un proveedor con una determinada tipo de reputación, no pongo determinados controles, ¿sí? Pensar también que hay un riesgo que está relacionado con la información que yo no le estoy dando el valor adecuado. Yo no estoy pensando, cuando estoy implementando un control, en qué valor tiene esa información para las personas que intervienen dentro de ese proceso, por ejemplo. O qué valor tiene esa información para el usuario final, ¿sí? Este valor puede llegar a ser un valor relacionado con integridad, en el caso, como les decía, de estos temas de qué valor tiene para alguien que participa en el proceso, ¿sí? Que da un resultado que puede llegar a caer en un tema regulatorio. Hay informes que se presentan al Banco Central que, si no aseguran y no garantizan una integridad o una presentación en una fecha determinada, ahí pensando más en la disponibilidad, eso lleva una multa que acarrea el banco. En empresas de electricidad tiene mucho que ver con el tema de la integridad de la información. Por ejemplo, para CAMESA, que es el ente regulador de las distribuidoras y generadoras de energía, si no se presentan determinado tipo de registros en la prestación del servicio o en los controles
que se especifican para todo lo que es la red de distribución, eso lleva a una penalidad que inclusive puede acarrear la concesión, que está relacionada sobre todo ante el caso de algún incidente. En el caso de las empresas de salud, lo que nos pasa con la integridad de los datos de la historia clínica, ¿sí? Eso está penado por la ley, desde el punto de vista penal, tanto para el profesional como para quien haga un mal uso de esa información o que la transgreda haciéndole perder integridad, ¿no?, a esa información. Y por el otro lado, es tener una visión, en donde yo no esté integrando en forma adecuada las cosas que en realidad están pasando, con desconocimiento del tipo de plataforma que estoy utilizando o del tipo de soluciones, ¿no? Por eso, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con seguridad de la información y ciberseguridad, se establecen controles que por un lado están asociados tanto a cómo se gestiona la tecnología y de lo que tiene que ver con cuestiones más específicas desde el punto de vista tecnológico, como con temas de gestión, ¿no?, en particular. En donde lo que, como para que ustedes tengan una idea del enfoque de cada uno de estos estándares que les muestro, la ISO 27000 ve la seguridad de la información, que es la totalidad, digamos, de lo que tiene que ver con información y datos de una organización, ¿sí? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista lógico, a través de las soluciones tecnológicas, y desde el punto de vista de gestión, digamos, ¿no? Y no solo de gestión de la tecnología, sino también gestión de las personas que intervienen dentro de los distintos procesos de la organización, de los proveedores, de socios de negocios, etc. Por eso, de alguna manera, la 27001 es el paraguas que cubre al resto de los estándares que tienen que ver con ciberseguridad y seguridad informática, ¿no? En donde la ISO 27002 básicamente es una guía que ayuda a garantizar cómo interactúan las personas a través de medios tecnológicos por Internet, ¿no?, en lo que llamamos ciberespacio. Para eso les dejo, acá dos definiciones que da ISACA respecto de lo que es ciberespacio y lo que es ciberseguridad, ¿sí? Esto principalmente como para que también empecemos a entender desde el punto de vista conceptual qué es cada cosa, ¿no? Y por qué está mal llamada un área de seguridad informática que abarca o que pretende abarcar todo lo que sería seguridad de la información, ¿no? Seguridad informática es el 25% de todo lo que se hace a nivel de seguridad de la información, ¿sí? Que es un poco lo que les quiero dejar en este slide, ¿no? En donde, como les decía, seguridad de la información es el paraguas completo, y si bien ambas están dedicadas a proteger la información, digamos, tanto seguridad de la información como seguridad informática y ciberseguridad, pero las dos que mencioné último son las que se dedican específicamente a lo que tiene que ver con las soluciones y el abordaje tecnológico, digamos, ¿no? Hasta acá vamos bien, gente. Perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo? No. Por lo menos está muy claro todo. Bárbaro. Sí, clarísimo, clarísimo. Buenísimo. Bueno, ¿por qué la importancia y por qué el peso, más que nada hoy, en los temas que tienen que ver con información, ¿no? Esto también, no sé si ustedes mismos lo ven a través de los planes de negocios de sus organizaciones, pero hay desde hace ya bastante tiempo, y sobre todo hablando y por qué surge Big Data también, como una de las cuestiones que les comentaba, en los 90 arrancó toda esta cuestión. Hay algo que yo llamo ansiedad de información, ¿no?, que tienen las organizaciones. Como que necesitan empezar a recabar datos para poder reformularlos, analizar, investigar y hacer con eso inteligencia, a partir de la cual
poder llevar adelante sus objetivos, ¿no? Pero no tienen en cuenta cómo es que se debe acceder y cómo es que se debe gestionar esta información, inclusive desde el punto de vista tecnológico. Hay una premisa que tenemos que tener para poder identificar de cómo tratar un dato o cómo tratar información. Y es una de las bases de la seguridad de la información que me promueve 27001, ¿no? Que es el hecho de la necesidad de conocer. Yo realmente necesito conocer la información para accediendo a determinado lugar, tengo que hacer esto, yo necesariamente tengo que contarle algo, no sé, a Fabio, porque él no participa conmigo en ningún proyecto, no hace nada, o sea, tengo que compartirle esto. Entonces es muy importante este concepto del hecho de entender, primero, ser sensibles a la información que conocemos, tener en cuenta lo que transmitimos y cómo lo vamos a transmitir, y a su vez medir el compartir, digamos, ¿no? Pensando principalmente en que hay información que tiene distintos tipos de clasificación, y acá un poco también el por qué clasificar, y además teniendo en cuenta que la mayor parte de la información que se maneja dentro de la organización, obviamente que no es pública, ni es algo que yo deba compartir con otros, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de segregación de información y controles que debo poner que están enfocados tanto a colegas de una misma área, a colegas de otras áreas que comparten posiblemente un mismo proyecto conmigo, e inclusive colegas externos, ¿no? Cuando hablo de colegas externos, estoy hablando de socios de negocios, dos empresas que en conjunto ofrecen un servicio determinado, pero bueno, ahí empezar a hacer, digamos, determinado tipo de limitaciones respecto de la información y aparte controles, ¿no? Relacionado a la información que se comparte. Para eso en general y desde el punto de vista corporativo, acá les dejo un mapa que es algo que me podría llegar a completar estándares a tener en cuenta si yo quiero establecer un gobierno de datos, ¿sí? En donde tengo un marco general que está establecido a partir de la ISO de privacidad de la información desde el punto de vista de dirección, digamos, ¿no? Directivo. Es lo mismo que a nivel de riesgos hablara de la ISO 31000 en particular. Esta 29100 es la que me va a establecer este marco, digamos, general respecto de los temas de privacidad y a su vez tiene otra norma en donde yo puedo, digamos, a partir de la cual yo puedo guiarme para poder establecer una evaluación. Y después hay una serie de normas relacionadas con la 27000, en donde una de ellas, que es la más conocida, que es la 27701, es una extensión de la ISO 27001 para tratar los requisitos que son específicos relacionados con seguridad desde el punto de vista de privacidad de la información. Los tres pilares de la seguridad de la información son confidencialidad, disponibilidad e integridad, digamos, ¿no? Y la ISO 27001 le agrega la privacidad, ¿sí? Bueno, acá conceptualmente algunos detalles de la norma de enfoque, de cuál es la norma 29100, perdón, para privacidad. Tengan en cuenta que esta norma aborda desde el punto de vista de privacidad lo que van a encontrar como siglas habitualmente en normas de este tipo. Yo después voy a ver si les comparto a través de los chicos de Forum. Por ejemplo, NIST tiene varias normas relacionadas con esto. NIST es la Secretaría de Tecnología y Control de la Información del Gobierno de los Estados Unidos para sus oficinas públicas, pero tiene documentación que digamos, promueve en forma pública. Las pueden encontrar en nist.org y descargarse varias. Yo les voy a compartir igual un par de ellas.
pero define lo que tiene que ver con los datos personales, ¿no? Que es estas siglas PII que se describen, ¿sí? Bien, después, ¿qué es lo que abarca y qué es lo que aborda, digamos, esta norma? Temas que están relacionados con el consentimiento y la elección de los datos, la minimización de datos, limitaciones de uso, etc. O sea, esta norma les va a poder ayudar a garantizar, digamos, cómo va a ser todo el proceso desde el punto de vista de la protección de la privacidad de la información a nivel de datos personales. La 27001 es la que les va a proveer, digamos, la instalación, implementación, mantenimiento y mejora continua de una gestión de la privacidad de datos, ¿sí? En general. Como les decía, es una extensión de la 27001 y pueden tomar controles especificados en la ISO 27002 asociándolos a esto. Acá una de las cosas que les dejo, digamos, es cuáles son las distintas relaciones que hay entre la 27701 y la 27001, ¿sí? Respecto de cómo utilizar cada uno de los capítulos y de la misma manera de los controles relacionados con la 27002, ¿sí? Esto se los quería dejar en el slide como para que ustedes tengan también, digamos, algo de material de consulta y que los slides no terminen siendo figuritas con figuritas pegadas, digamos, ¿no? Sino poder darles algo de temas para que puedan revisar. Bueno, algunas medidas a través de las cuales se pueden hacer frente a riesgos y oportunidades basado en la ISO 27701 en la protección de información. Y después algo que está relacionado con lo que es GDPR, ¿no? O sea, entender desde el punto de vista de protección de la información personal, qué es lo que es GDPR, ¿sí? Acá está la norma ePrivacy, ¿sí? Que es la que les decía que principalmente aborda cuestiones que están relacionadas con privacidad de la información en comunicaciones electrónicas, principalmente en lo que tiene que ver con Internet. Para que se den una idea respecto de la importancia de los datos a través de lo que pensemos hacer para cumplir con nuestro plan de negocio con la tecnología, ya están involucrados dentro de lo que tiene que ver con estos reglamentos y en leyes de privacidad y de manejo de datos personales, lo que es la dirección IP, ¿sí? De nuestras máquinas. Vieron que la dirección IP es como si fuera el número de la puerta de nuestra casa, de alguna manera. Las cookies, que son pequeños archivitos con rastreo de cosas a páginas donde nosotros entramos, ¿sí? Ustedes habrán visto que ahora las páginas de internet a donde acceden sacan unos cartelitos que en algunas ocasiones son un poco molestos, donde les preguntan a ustedes acepta o no acepta que yo almacene sus cookies. Bueno, a través de esa información yo obtengo la información de por dónde se fue navegando, puedo prever cuáles pueden ser determinado tipo de gustos que tienen las personas en hacer algo, ¿sí? No sé si les ha pasado de que ustedes están buscando por internet precios de una heladera y automáticamente le empiezan a caer mails en sus Gmails o Yahoo de propagandas de heladeras, digamos, ¿no? Bueno, tiene que ver con esta cuestión. Entonces, o entrando en otro sitio o en otro sitio web y te aparece como una búsqueda de una propaganda con lo mismo que estabas buscando. O que exactamente. Son algoritmos. ¿Sí? Tal cual. Bueno, se le aplicó a las cookies el mismo concepto de consentimiento de tratar esta información, ¿sí? Mismo yo puedo hacer Big Data, puedo traerme todas estas fuentes de información de Internet, digamos, y utilizarlo para hacer predicción. Por ejemplo, Nike la ha usado, después les voy a compartir un video también, ¿no? Si les interesa, pero usó Big Data para saber cómo sacar un modelo de zapatilla, por ejemplo, ¿sí? En función de esta navegación.
Bueno, y de la misma manera, como les comentaba antes, se incluyeron como datos sensibles desde el punto de vista los datos biométricos, ¿no? Que tienen que ver con los controles de acceso biométrico, los de huella, por ejemplo, que pueden tener en las empresas en las puertas de sus organizaciones, y lo que son las imágenes de las cámaras, ¿no? Todo esto que está acá, incluyendo lo que está en rojo, que es lo nuevo y que es lo importante, digamos, a tener en cuenta en nuestros proyectos tecnológicos, tienen exactamente el mismo ciclo de vida que cualquier dato. O sea que tengo que tener precaución cuando lo grabo, cómo lo organizo, cómo manejo su estructura, cómo lo voy a almacenar, cuáles son las cuestiones a través de las cuales puedo llegar a alterarlo para que el dato que obtengo lo convierta en información y de qué forma lo voy a hacer, si esa información necesito mantenerla íntegra, etc. Perdón, me quedó automático esto. Cómo voy a recuperar, consulta, uso, inclusive hasta lo que tiene que ver con el borrado, ¿no? Acá en el tema del borrado, cuando hagan contratos tecnológicos que estén relacionados con servicios en la nube, es un dato importante a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿no? El hecho de cómo me aseguro, como una cuestión de requisito, que en el contrato ¿cómo se llama? En el contrato de servicios, el proveedor me asegure o me diga cuál es su procedimiento de borrado de mi información cuando yo prevea irme de su servicio, digamos, ¿no? Ya sea porque le doy de baja o porque, digamos, estoy cambiando de proveedor. Y esto sobre todo teniendo en cuenta que, como les decía, hay aplicaciones que son de ERPs en la nube o aplicaciones de marketing que se utilizan en marketing para hacer estadísticas, que se utilizan distintos tipos de información. Bueno, ¿cómo se aseguran de borrarlo, ¿no? Bien, hemos llegado al horario. Me han quedado algunos slides que los estaríamos compartiendo el próximo martes como para cerrar, digamos, un poco lo que tenga que ver con temas del enfoque, digamos, que debería de verse desde el negocio hacia tecnología y viceversa, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta o quiere hacer algún comentario hasta acá. A ver. No, por mi parte está todo más que claro, muy clarito todo. La verdad valió la pena, es de excelencia. Por lo menos pegar un repaso a todo, el saber no ocupa lugar. Bueno, estamos. Pato, te veo ahí, pero no sé si tenés audio. A ver. Ok. ¿Pero ahí logran? Ahora sí. Estoy en lo que quisiera de la tecnología, ahora me lo olvidé del celular, impresionante. No, en realidad espectacular, Fabián, un muy buen inicio de curso, impresionante todo el conocimiento que has compartido, y sí, a medida que vayamos avanzando un poquito, vamos a tener un poco más de concepto como para ver cómo vamos dándole forma a esta capacitación. Así que, en principio, gracias a todos por acompañarnos hoy y nos vemos el jueves. Sí, por supuesto. Gracias, Fabián. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, Fabián. Y gracias a todos. Nos vemos el jueves. Cuídense. Chau. Chau, chau.